Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu día, Señor, porque tú permitiste que nos levantáramos, que pudiéramos asistir a escuchar tu palabra, pero sobre todo para que podamos ponerla en obra. Te agradecemos por el cuidado de cada uno de nosotros que tuviste, Señor, porque estuviste a nuestro lado redarguyéndonos, disciplinándonos, enseñándonos cada día más de ti, de tu gran amor. Te pedimos, Señor, que el día de hoy que en medio de la lectura tú nos hables, Señor, para comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu cuidado, por tu provisión y por todas las bendiciones que nos das. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar porque es dominguito y hoy queremos todos acostarnos temprano. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, y que escrito está: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestro Dios nos lleva al origen de todo, para comprender que el orden universal es Él, y que toda manifestación expresada en todo momento le da la gloria y honra, como escrito está, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, esforcémonos diligentemente a poner por obra su palabra y experimentar el milagro de apreciar la presencia de Dios en todo lo que nos rodea, compartiendo esta experiencia, siendo partícipes con Jesús, que lo llena todo en todo. Qué bonita reflexión hizo nuestro hermano Raimundo. Les digo que a veces está entonado el buen Raimundo dándonos su comentario, su reflexión. Y hoy estuvo muy bonita. Léanla otra vez ahora que tengan oportunidad para comprender lo que nos quiere decir. Vamos a comenzar con la lectura. Hoy vamos a finalizar con el libro de Esther. Comenzamos con el capítulo 9 y escrito está: los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasía, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciera así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría,
Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto, en día bueno que les hicieran días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. Y los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Capítulo 10 del libro de Ester, escrito está: Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey lo engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Bueno, con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento, terminamos el libro de Ester, hoy ya lo terminamos, sus 10 capítulos, mañana comenzaremos otro, pero como les decíamos al principio, este libro costó mucho trabajo, costó mucha discusión entre aquellos que formaron el canon bíblico, porque como lo acabamos de leer, en ninguno de los 10 capítulos mencionan la palabra Dios, ni siquiera mencionan la palabra Dios. Entonces, si no mencionan la palabra Dios, ¿cómo es posible que hubiera sido agregado al canon bíblico este libro? Hay mucha historia acerca de por qué. Lo importante aquí es ver que Dios protegió a su pueblo, que todas las adversidades que se le habían preparado para que cayeran sobre su pueblo amado, se convirtieron en bendiciones para el pueblo de Israel, porque tomó venganza acerca de aquellos que los habían estado oprimiendo, principalmente contra Amán y toda su familia, que Amán era el que había designado que mataran a todos los judíos, pero de tanto miedo, como leíamos ayer, inclusive muchos se convirtieron al judaísmo, por el miedo que les inspiraba el pueblo y por el decreto que había firmado el rey Asuero acerca de que los judíos podían defenderse. A final de cuentas, la historia de Ester nos cuenta cómo Dios siempre está con nosotros, siempre está con nosotros, sobre todo en las adversidades, y cuando pareciera ser que tenemos todo perdido,
aparece en los designios de Dios, aparece el actuar de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre todo el pueblo, para librarlos de la maldad, para librarlos de la maldición. Eso es lo que vemos a grandes rasgos en el libro de Esther. Vemos como un pobre judío que no era nada terminó siendo el segundo del rey. Como vemos ahí varios varones que terminaron siendo el segundo del rey, ¿no? El caso de José, el caso de Mardoqueo, el caso de Daniel, que fue de los principales gobernadores. O sea, como Dios, por medio de su sabiduría que les imparte a cada uno de ellos, hace posible estas cosas para proteger a su pueblo. Pero bueno, como les decía, gracias a Dios terminamos con el libro de Esther, mañana iniciaremos con uno nuevo. Y ahora vamos a continuar con la lectura del libro de Hechos. Vamos a comenzar con el capítulo 6, con el capítulo 7, y escrito está: defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual ustedes habitan ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagaran. En aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, hoy nada más vamos a leer esta pequeña parte del capítulo 7 del libro de los Hechos. Y a grandes rasgos vemos cómo Esteban, que era una persona, era un prosélito, ¿sí es él? No, ese era Bernabé, perdón. Que Esteban era un varón piadoso, era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Él probablemente había asistido a la sinagoga a aprender de la ley de Moisés. Tan es así que aquí a los fariseos les está dando una cátedra desde que se escribió la ley, desde Moisés, y mañana le seguimos para ver hasta dónde llega la defensa de Esteban, que él se estaba defendiendo de las acusaciones que le hacían los fariseos. Pero bueno, ya que terminemos de leer la defensa de Esteban, ampliaremos un poco el comentario, un poquito más.
Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos de nueva cuenta. Bendito Padre, gracias Señor, gracias por el reposo en que te has convertido de todos nosotros, porque en ti podemos descansar, en ti podemos confiar, en ti podemos, de ti podemos depender tranquilamente, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú nos das la fuerza para seguir adelante, que tú nos das la sabiduría que necesitamos en el momento de defender nuestra fe, la fe que profesamos, que de defender tu palabra, Señor, de todos los ataques que reciben. Asimismo te pedimos que nos sigas preparando para presentar defensa en este mundo, Señor, cada día más caído, cada día más gobernado por el enemigo. Sin embargo, tú sabes, Señor, que quedamos muchos, que te amamos, que te obedecemos, que creemos ciegamente en ti y en todas las promesas que tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu gran majestad, tu soberanía y tu gracia divina que has derramado sobre cada uno. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.